Buenos días, mis hermanos. Nuevamente damos las gracias a Dios por la vida que nos da hasta este momento, pero más que nada le damos las gracias a Dios por el privilegio que nos da de abrir una vez más su palabra y estudiar una porción más de su santa y divina voluntad. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de un tema que le podríamos llamar ¿cuál es mi situación delante de la presencia de Dios? Para poder entender esto va a ser necesario que comencemos definiendo lo que es el pecado. Yo les voy a invitar, por favor, que me acompañen a Primera de Juan en el capítulo 3, en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 4, donde encontramos que la palabra de Dios define el pecado de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infringir básicamente significa violar, traspasar, quebrantar. En otras palabras, cualquier acto que nosotros cometemos, que viola, que traspasa, que quebranta, que infringe la ley de Dios, eso es pecado. Ahora, nosotros podemos pecar básicamente de dos maneras, de dos formas, ¿sí? Una es cuando Dios nos manda que nosotros hagamos algo y no lo hacemos, pecamos contra Dios, quebrantamos su palabra, estamos infringiendo su palabra, estamos quebrantando un mandamiento dado por Dios. Por ejemplo, Dios nos dice, si me quieren acompañar a Mateo capítulo 5, versículo 44, por favor, vayamos a Mateo capítulo 5 en el versículo 44, posiblemente una de las cosas que se hace bastante difícil para nosotros como seres humanos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra de Dios claramente aquí nos dice que es la actitud que nosotros debemos de tener para con nuestros enemigos. Por supuesto, enemigos no porque nosotros querramos que ellos sean nuestros enemigos, sino porque ellos quieren ser nuestros enemigos, ¿sí? También cuál es la actitud que debemos de tomar o tener con respecto a las personas que nos maldicen o a las personas que nos aborrecen. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si nosotros, en lugar de amar a nuestros enemigos, les odiamos, si en lugar de bendecir a los que nos maldicen, les maldecimos, estamos sencillamente pecando contra Dios porque no estamos obedeciendo las instrucciones que Él nos da o que Él nos manda a través de su palabra. Al no hacerlo, estamos infringiendo, estamos violando, estamos quebrantando, estamos traspasando su palabra o su ley dada por Él. Y eso es pecado. O sea que una de las maneras como pecamos es cuando Dios nos manda que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. Eso es pecado. Pero podemos pecar también cuando Él, o sea, Dios nos prohíbe que hagamos algo y nosotros lo hacemos. Por ejemplo, Dios nos dice en Colosenses, si quieren acompañarme por favor a Colosenses capítulo 3, veamos lo que dice la palabra de Dios en Colosenses en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios de nuevo, Colosenses en el capítulo 3 y vamos a ver el versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros. La primera parte de ese versículo claramente dice, no mintáis los unos a los otros. Cuando mentimos a nuestro prójimo, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos pecando contra Dios, porque Él nos manda que no lo hagamos.
Nos lo prohíbe y al hacerlo estamos nosotros quebrantando su ley. O sea, cuando Dios nos prohíbe que nosotros hagamos algo y nosotros lo hacemos, lo que estamos haciendo es pecar contra Dios, quebrantando su palabra, infringiéndola, traspasándola, violando el mandamiento que Él nos está dando. En conclusión, cualquier cosa que el ser humano hace o deja de hacer que viola, que traspasa, que infringe, que quebranta la palabra de Dios o algún mandamiento dado por Dios, eso es pecado. Algunos ejemplos de pecado los podemos encontrar en Gálatas capítulo 5. Acompáñenme, ya que estamos ahí cerca de Colosenses. Vamos a regresar unos libros hacia atrás y vamos a ir a Gálatas al capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a leer versículo 19 al 21, por ejemplo. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estos son algunos ejemplos de lo que es pecado. Cuando nosotros hacemos muchas de estas cosas o una de estas cosas que la palabra de Dios nos indica aquí, estamos violando, estamos traspasando, estamos quebrantando lo que Dios nos manda en su palabra. Ahora, el siguiente punto que es necesario que nosotros entendamos para que de esa manera tengamos claro cuál es nuestra situación o cuál es mi situación delante de la presencia de Dios, vamos a hablar un poquito con respecto a la presencia del pecado en todos los seres humanos. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículo 11, si ustedes quieren acompañarme ahí a Romanos capítulo 3, versículo 11, nos vamos a dar cuenta que Dios afirma que el pecado ha contaminado a todos los seres humanos que tienen la capacidad de entender y de razonar. No estoy hablando aquí de niños recién nacidos que no tienen la capacidad de entender y de razonar todavía. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 11 de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. A excepción del Señor Jesús, no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que haya podido guardar la ley de Dios a cabalidad, o sea, completamente. O en otras palabras, que haya sido capaz de cumplir todos los mandamientos dados por Dios. Su palabra dice ahí mismo, si vamos a Romanos ahí en el capítulo 3, en el versículo 23, nos vamos a dar cuenta que dice claramente que todos hemos pecado. ¿Sí? Dice ahí, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Dios dice claramente que todos hemos pecado. Ningún ser humano podría levantar su mano y decir, yo jamás he pecado. Ningún ser humano, como dije anteriormente, con la capacidad de entender y de razonar, podría levantar su mano y decir que nunca ha pecado. Porque definitivamente, en más de una ocasión, hemos quebrantado algún mandamiento que Dios da en su palabra. Negar que hemos violado, que hemos traspasado, que hemos quebrantado, que hemos infringido algún mandamiento dado por Dios, negar que hemos pecado, sería afirmar que Dios es mentiroso. Fíjense lo que dice la escritura en 1 de Juan capítulo 1. Acompáñenme por favor a 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan en el capítulo 1.
Y vamos a ver en el versículo 10. Fíjense lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, o sea, a Dios, mentiroso. Y eso no sería cierto. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir. Yo sé que todos decimos que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer todo, pero si hay una cosa que la palabra de Dios claramente enseña en la Escritura, es que Dios no puede mentir. Fíjense lo que dice la Escritura. Podríamos ir, por favor, si ustedes quieren acompañarme a Tito. Vamos a ir a Tito, por favor, al capítulo 1. Acompáñenme a Tito, capítulo 1. En el versículo 2 dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir. Y si nosotros decimos o negamos que no hemos pecado, estaríamos diciendo que Dios es mentiroso, lo cual no es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Puesto que Dios no miente. En conclusión, podemos decir lo siguiente: todo ser humano ha pecado contra Dios, convirtiéndose en pecador, y es aquí donde comienzan los problemas. Vamos a continuar con el estudio, nos vamos a dar cuenta por qué es aquí donde las cosas se ponen difíciles, comienzan los problemas. Para que podamos entender esto, va a ser necesario que hablemos un poquito acerca de las consecuencias del pecado. Déjenme decirles esto, lo cual es una verdad. Todo lo que hacemos en la vida trae o tiene consecuencias, trae sus consecuencias. Por ejemplo, si yo vengo y con el puño cerrado le doy un puñetazo a una ventana de vidrio, la ventana podría quebrarse, y el que la ventana se quiebre es una consecuencia, o sería una consecuencia del puñetazo que yo le daría con el puño, ¿sí? El que yo me lastimara aquí los nudillos o mi mano podría recibir cortadas sería una consecuencia también del hecho de que yo di un puñetazo a esa ventana de vidrio, ¿sí? Entonces, lo que nos damos cuenta aquí es que de la misma manera, como todo lo que hacemos en la vida trae consecuencias, el pecado trae consecuencias también. Y aquí es donde se complican las cosas, porque el pecado no solamente trae consecuencias a nuestra vida física, a nuestra vida terrenal, sino que el pecado también trae consecuencias a nuestra vida espiritual. Comencemos, por ejemplo, con nuestra vida terrenal. Yo estoy seguro de que ustedes saben de que a causa del pecado, muchas personas en estos momentos y por mucho tiempo, algunas personas están sufriendo castigos en las cárceles. Unos por robo, otros por crímenes o por otras razones que son pecado, ¿sí? También muchas personas en la actualidad se están muriendo, por ejemplo, a causa del SIDA o de algunas otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades como el enfisema pulmonar, ¿sí? Y es como una consecuencia en ocasiones de sus prácticas pecaminosas, ¿sí? No hay duda que hay muchas personas que han muerto del SIDA o que están muriendo ahorita del SIDA porque se contagiaron por accidente como enfermeras. Pero la mayoría de personas que están muriendo del SIDA en la actualidad es como una consecuencia de sus prácticas pecaminosas, aquellas prácticas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos niños se están muriendo de hambre en el mundo. Y yo sé que mucha gente culpa a Dios y dicen, ¿cómo es que Dios, que es amor, permita que todos estos niños estén muriendo del hambre? Lo que a veces la gente hace inmediatamente es culpar a Dios sin darse cuenta de que en la mayoría de los casos, en la mayoría, por no decir el 100% de los casos,
El que muchos niños estén muriendo de hambre, especialmente en aquellos países, es como una consecuencia, aquellos países pobres, es como una consecuencia de gobiernos corruptos que practican el pecado. Gobiernos que, mientras que la población está muriendo de hambre, cuando ellos terminan sus gobiernos, salen con las bolsas llenas de dinero. También nosotros podemos darnos cuenta de que hay muchas niñas que abandonan sus estudios en las escuelas porque resultan embarazadas como una consecuencia de tener relaciones sexuales ilícitas, lo cual es pecado. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales, de acuerdo a Dios, son permitidas solamente dentro del matrimonio. Lamentablemente, muchas veces las jovencitas tienen intimidad sin estar casadas cuando todavía están en la high school, por ejemplo, y quedan embarazadas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene como consecuencia? Muchas ocasiones tienen que dejar los estudios, tienen que irse a vivir a un cuartito por ahí porque el muchacho no tiene para proveerle lo suficiente para que viva más cómodamente, etc. Entonces comienzan a sufrir como consecuencia del pecado, ¿sí? De hacer cosas que son ilícitas, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, el quebrantar o traspasar o infringir o violar la palabra de Dios trae como resultado sufrimientos a nuestra vida sobre este planeta, nuestra vida física, nuestra vida terrenal. Pero eso no es nada en realidad comparado con los sufrimientos o las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida espiritual. Dios dice, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Acompáñenme a Romanos al capítulo 6, versículo 23. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice ahí lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la primera parte del versículo 26. Porque la paga del pecado es muerte. Bien, analicemos esto para que nos demos cuenta de qué está hablando la palabra de Dios. La palabra paga básicamente significa lo que uno recibe a cambio de algo que ha hecho, ¿sí? Ahora, la escritura dice aquí de que lo que uno recibe a cambio de lo que ha hecho cuando uno peca, dice la paga del pecado es muerte. Bueno, déjenme explicarles a qué se refiere aquí. No está hablando de que en el momento que pecamos nosotros vamos a morir físicamente, no. La palabra muerte básicamente significa separación. La Biblia menciona varias clases de muerte, siendo una de ellas la muerte física, que lo podemos ir a ver. Vámonos a Santiago capítulo 2, versículo 26. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago está después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Lo que la palabra de Dios hace aquí es enseñarnos que en el momento en que el espíritu, la parte inmaterial del ser humano, abandona el cuerpo, o sea, la parte material del ser humano, el cuerpo cae sin vida. Entonces, en el momento en el que el espíritu se separa del cuerpo, se da la muerte física, ¿sí? Eso es la muerte física. Ahora, vamos a ir nosotros a Isaías. Les voy a pedir que me acompañen a Isaías, al capítulo 59, por favor. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 59, vamos a leer desde el versículo 1, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: he aquí, dice, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Claramente aquí la palabra de Dios nos va a mostrar lo que es la muerte espiritual.
dice aquí, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces fíjense lo que dice el versículo 2, la primera parte dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestras maldades, nuestros pecados, han hecho división. La palabra división significa separar, separación. Si nosotros tenemos una manzana y la dividimos en dos partes, la estamos dividiendo, la estamos separando en dos partes, ¿sí? Si la dividimos en cuatro partes, bueno, también la estamos separando en cuatro partes, ¿sí? Entonces, Dios afirma que lo que una persona recibe a cambio de pecar es la separación de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí, vuestros pecados, vuestras iniquidades, vuestras maldades han hecho división, o sea, separación entre vosotros y vuestro Dios. O sea, nuestros pecados lo que hacen es que nosotros nos separemos espiritualmente de Dios. Nos separamos espiritualmente de Dios. Un solo pecado que hayamos cometido es razón suficiente para que nosotros seamos echados fuera de la presencia de Dios y que ya no gocemos más de las bendiciones de estar unidos espiritualmente a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense lo que dice Romanos 3:23 también. Romanos 3:23. Acompáñenme a Romanos al capítulo 3, versículo 23. Ya lo vimos en Isaías que el pecado causa división, o sea, separación entre nosotros y Dios. Pero veamos Romanos capítulo 3, versículo 23 también. Fíjense lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara. Dice aquí la palabra de Dios de que por cuanto todos pecaron y están destituidos. En el momento en el que una persona es destituida, es sacada, es echada fuera. ¿Sí? Cuando uno lo destituyen del trabajo, lo mismo. Lo sacan del trabajo. Termina el trabajo de uno. ¿Sí? Ya no más va a trabajar uno para esa compañía. Lo han destituido. Entonces dice la palabra de Dios aquí en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Sí? Somos echados fuera, sacados de la presencia de Dios. Ya no vamos a gozar más de las bendiciones espirituales que Dios nos da a nosotros cuando tenemos esa comunión con Dios. Se pierde esa comunión. Es como una cadena, ¿sí? Aquí está la cadena, está bien unida, pero el momento que nosotros pecamos, lo que sucede es que esa cadena se rompe, ¿sí? Y eso lo que quiero decir con eso es que en el momento que nosotros pecamos, esa comunión espiritual que nosotros teníamos con Dios se rompe. Somos echados fuera de la presencia de Dios y ya no gozamos más de estar ante la presencia de Dios, espiritualmente hablando. En conclusión, si usted ha pecado por lo menos una vez, ¿sí? Esta es su situación delante de Dios, que usted está muerto espiritualmente, o sea, está vivo físicamente, pero separado de Dios espiritualmente. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando le dijo a una de las personas que estaba ahí presentes cuando él estaba predicando la palabra, le dijo, sígueme. Y él le respondió, solo déjame que vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. Y el Señor Jesucristo le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con eso? Deja que los muertos, o sea, estaban vivos físicamente hablando, pero muertos espiritualmente, vayan y entierren a sus muertos físicos. Entonces, una persona puede estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente, o sea, separada espiritualmente de Dios. Y es aquí donde está usted en problemas serios, porque si la muerte viene a su vida, o el Señor Jesucristo viene por segunda vez, y usted
está muerto espiritualmente, o sea, está separado espiritualmente de Dios y no está preparado, será demasiado tarde para arrepentirse. Porque todo lo que le espera al ser humano después de la muerte o de la segunda venida del Señor Jesucristo es el juicio de Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vayamos por favor al libro de Hebreos, al capítulo 9, en el versículo 27, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra de Dios es bien clara y dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez vamos a morir. Si es que el Señor Jesucristo no viene antes. Y después de esto, o sea, y después de la muerte, que es lo que viene, el juicio, ¿sí? En el cual Dios como juez determinará nuestra inocencia o nuestra culpabilidad de pecado. Porque recuérdense, todo lo que hace un juez en la corte es sencillo. Lo que hace un juez en el juzgado es sencillo. Es basado en la evidencia, él tiene que determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros no vamos a poder evitar. El juicio de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer un último versículo para concluir nuestro estudio. Segunda de Corintios en el capítulo 5, en el versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Fíjense lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, nadie va a poder evitar estar ante la presencia de Dios para ser juzgado. Hay cosas que son opcionales en esta vida, como por ejemplo, si yo quiero tomarme una taza de café, es opcional. Yo decido. Si yo quiero comerme un helado, yo decido. Es opcional. Pero hay cosas que no son opcionales, como por ejemplo, la muerte no es opcional. El juicio de Dios no es opcional. Es algo que todos nosotros vamos a tener que estar presentes, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice ahí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, aquí es donde hay problema. Y lo que vamos a hacer es de que en la próxima lección vamos a darnos cuenta, vamos a estudiar por qué es que aquí es donde estamos en problemas. Fácilmente, en pocas palabras, les puedo decir lo siguiente. Si nosotros nos presentamos ante Dios en el día del juicio, sin haber recibido el perdón de nuestros pecados, sin habernos reconciliado con Dios, lógicamente que Dios nos va a encontrar culpables de pecado. Y solamente hay dos lugares donde podemos ir: o a la vida eterna o a la condenación. Nosotros somos los que decidimos, pero de esto estaremos hablando en la siguiente lección, de cómo Dios como juez determinará nuestra inocencia o culpabilidad de pecado. Que Dios bendiga su palabra y que la gloria y la honra siempre sean para Dios.